Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Amigo, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Ávila. Soy el director de Santa Bárbara Editores y esta es nuestra primera transmisión en la Feria Digital Filbo 2021. En esta noche, y para iniciar este proceso, hemos escogido a los escritores Adalberto Reales Utria y a Dina Luz Pardo Olaya. Ambos nos van a presentar en una amena charla que vamos a tener con todos ustedes sobre sus más recientes publicaciones. El maestro Adalberto Reales con el libro Interpretación Sociológica de la COVID-19 y Dina Luz Pardo Olaya nos va a presentar su novela, está incursionando en este maravilloso género con el libro Nombrarte para no olvidarte. Amigos y amigas, muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta transmisión virtual. Maestro Adalberto, Dina Luz Pardo, muy buenas noches, bienvenidos a este en vivo de la Filbo Digital 2021. Muy buenas noches, Alfonso. Alfonso, para ti y para todas las personas que se están conectando a esta hora, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Para que escudriñes un poquito sobre nuestras vidas y sobre nuestras obras. Así es, Dina Luz. Bueno, los amigos que conocen en el proceso de Santa Bárbara Editores y más en el proceso del colectivo poético María Mulata, ya están acostumbrados a estas transmisiones que estamos realizando, pero en esta ocasión participando desde la Filbo Virtual 2021. Maestro Adalberto Reales Utria, su libro número 25, Sí. Interpretación sociológica de la COVID-19, usted hace una mirada crítica, una mirada desde el punto de vista de no solamente de sociólogo, sino de un ser humano preocupado por un proceso que obviamente hoy en día nos ataca y que pese a que ya estamos tratando de pasar a una virtualidad o más bien, digamos, a una pospandemia, usted nos presenta un libro donde hace una investigación, un análisis del contenido de todo lo que ha sido este proceso. La primera pregunta, y tiene que ser muy marcada en este término, es el hecho de usted, un habitante nacido en Pendales, corregimiento del Uruaco, ¿cómo ha enfrentado este proceso de esta pandemia y qué tanto ha afectado a usted? Obviamente, todos hemos sentido este golpe de la pandemia del COVID-19, hasta más no poder decir, que muchos hemos perdido familiares, amigos y demás. Pero tomándolo ya no desde la aldea global, sino nuestra propia aldea. ¿Cómo ha visto usted este proceso de la COVID-19 en Colombia, más específicamente en el departamento del Atlántico? Muchas gracias. Muy buenas noches para la audiencia. Es de suma complacencia presentarles este producto que fue incubado a raíz de la pandemia, que de alguna manera impresionó en principio, y la mejor alternativa en mi caso fue dedicarme a escudriñar para analizar y escribir. Eh, Eso implicó en principio hacer algunos análisis que se fueron publicados en mi página eh, de Facebook, pero con el tiempo alguna gente me animó a que siguiera escribiendo, resultaban gratificantes lo que estaba haciendo y eso me dio la posibilidad de mirar la pandemia que permitió arrodillar al mundo. Vale decir, nunca se había visto que la gente tuvieran que encerrarla, nunca se había visto que para preservar la vida la preocupación eh, estaba justamente desde el punto de vista administrativo. Alguna gente en principio
no quería creer que algo invisible, microscópico, pudiera este, producir unos efectos de alteración del sistema nervioso. De manera que en la medida en que fue creciendo la pandemia, cada uno fue entendiendo que la cosa era en serio. Y yo particularmente busqué mi estrategia de ponerme a escribir sobre la base de esa alteración, y el producto que hoy presentamos es este libro de 172 páginas que condensa toda una cantidad de análisis eh, eh, comprensivos y críticos alrededor de lo que estaba ocurriendo. Y si me apuras, yo pudiera decir las razones que pudieron producir o que pudieran producir este tipo de patologías que, repito, nos ha mantenido con los nervios alterados y con el deseo ferviente en ese recorrido que existiera una vacuna. Y efectivamente las vacunas que se hicieron, ahí están dándole esperanza a la gente que de alguna forma sienten que inocularse la vacuna pudiera representar una posibilidad de sobrevivir. Entonces, estamos en ese trance de la incredulidad, porque también han existido los antivacunas que de alguna manera tienen una concepción que la asumen bajo el presupuesto de su propia responsabilidad. Bueno, ese punto es muy No sé si importante. tienen alguna pregunta. Ese punto es muy importante que usted acaba de decir, porque sigue existiendo, pese a que ya ha pasado un tiempo prudente en que empezó primero la crítica de que el gobierno nacional no tenía las suficientes vacunas, de que no habían llegado. Incluso se hicieron una campaña burlesca sobre toda esta situación. Y hoy en día que ya están las vacunas, todavía sigue existiendo ese temor o ese grupo de personas que se resisten al proceso de esa vacunación. Ahora, claro está, eh, una de las cosas muy importantes en este libro es que la presentación la hace una doctora, la doctora Zully Reales, en el cual ella hace un análisis bastante marcado desde el proceso de cómo se puede decir que nace o cómo se desarrolla este virus. Y durante todo ese proceso del libro que se comparte, usted hace también lo mismo. ¿Dónde Sí, nace o dónde supuestamente nace el virus? Una pregunta personal, maestro. ¿Usted cree en la sí. vacuna? Sí, creo en lo científico, porque históricamente han existido unas presunciones de creer que los seres humanos estamos por encima de todos los demás seres vivos, y eso ha hecho que exista una concepción antropocéntrica de creerse los dueños del mundo, con la facultad de depredar lo que existe, la naturaleza. Nosotros vivimos en la naturaleza desde el punto de vista integral con otras especies, pero hemos tenido la posibilidad de tener un desarrollo intelectual muy superior. Pero esto ha generado una concepción equivocada de creer que todo lo que existe hay que depredarlo, hay que convertirlo en mercancía, etcétera, etcétera. En Wuhan, de pronto, que fue el primer lugar en donde se supo de la existencia del virus, y en principio nadie creía. Al parecer hubo un menosprecio, pero al cabo del tiempo la pandemia se fue internacionalizando, y hoy estamos convencidos que las razones por las cuales el mundo ha tenido este apagón, así lo considero, eh, es porque a veces
tenemos la pretensión de ser superiores a todos. No obstante, esta no es la primera pandemia que ocurre en el mundo. Han existido muchas. Lo que pasa es que en principio se investigaba poco y bajo el alero de concepciones religiosas buscábamos la existencia de un Dios castigador que nos azotaba por la violación, por el pecado, etcétera. Pero ahí la ciencia indudablemente ha tenido un desarrollo muy avanzado y hoy podemos encontrar que nosotros mismos somos responsables de haber agrietado toda la naturaleza y justamente estamos recibiendo el castigo a través de estos eh, 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 seres microscópicos que nos están dando una muy buena lección para entender que nosotros los seres humanos no podemos sobrepasar ciertos límites porque la misma naturaleza nos los cobra. Maestro, ¿tiene una segunda parte de este libro? Tengo la intención, he estado recabando algunas reflexiones, creo que no termina en esta primera parte y mi compromiso es este, tener este punto de referencia como base y generar eh, otras reflexiones, otras interpretaciones con el mismo concepción sociológica, metodológica y epistemológica. Entonces, estoy en ese reflexionar pasivo. Vamos a esperar hasta cuándo llega esto y, en fin, de todas maneras, ahí ya tenemos algunos elementos de base. Bueno, le pido el favor que no se nos retire de sala porque ahora más adelante vamos a continuar hablando sobre este libro y obviamente somos conscientes que esta pandemia a todos nos ha golpeado y todos estamos a la expectativa de lo que vaya a suceder. Y obviamente en esta nueva realidad, en esta nueva virtualidad, porque ya existía esta palabra y este manejo, pero este asunto de todas las cosas que hemos estado viviendo nos han hecho entender que es necesario sacarle todo el provecho a todos estos dispositivos que hoy en día nos acompañan y Sí. no solamente tenerlos para distracción, sino para acortar y obviamente estar muy pendiente de todo lo que sucede. Yo creo que una de las cosas que más ha golpeado a los medios de comunicación tradicionales han sido precisamente las redes, porque ya no existe esa noticia fresca, porque a diario y a cada minuto se están produciendo. Dina Luz Sí. Pardo Lai es una reconocida gestora cultural y social del Caribe colombiano, una reconocida dirigente gremial. Hoy nos presenta su primera novela, Nombrarte para no olvidarte. Pasa de la poesía al género de la novela. Dina, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, Alfonso, bueno, aquí tengo el libro en mis manos a propósito, un poquito fresco. Eh, yo digo que no es un cambio, porque realmente cuando comencé en la escritura, muy niña, comencé escribiendo lo que sentía como en forma de relato. Ya me fui metiendo más en el tema de la poesía y este libro lo escribí realmente en un periodo de 10 años, desde el año 2006 al 2016, solo que por razones de cobardía no me había atrevido a publicar. Y hablando de pandemia, precisamente esta pandemia sirvió no solamente en mi caso, sino que lo he sabido de muchos escritores que aprovecharon para atreverse a publicar aquello que tenían guardado allí. En mi caso, no me había atrevido porque el libro había estado en su forma bruta, digámoslo así, y esa parte de corrección estaba allí y no me atrevía a ponerlo en manos de cualquier persona, ni mucho menos en manos de las personas que habían hecho parte de la historia de Camila y mi vida.
Entonces tenía que buscar una persona ajena que no haya vivido eso. Encontré a una persona en el camino, que es Adriana Costa, le entregué mi libro, yo te lo pongo en tus manos, y empezamos a trabajar en esa parte de corrección. Luego lo puse en tus manos como Editorial Santa Bárbara para poderlo publicar, y bueno, aquí estoy yo. Como te digo, no fue un cambio, sino algo que estaba allí esperando que llegara el momento de ser publicado, Alfonso. Quebrante de Flor fue tu primer libro publicado en el año de 1998 y obviamente desde ese libro, pasando por el leve trazo de Mis huellas, Albricias, concierto y terminando el último libro de poesía, Callar nunca fue una opción, y ahora mismo entrar en Nombrarte para no olvidarte, una novela de la vida real, una novela autobiográfica. También tenemos que tocar el tema. Una novela, en algún momento te comenté, le he comentado a algunas personas que nos han preguntado acerca de la obra, trata de lo vivido con tu hija. Eh, muy someramente, nos gustaría que nos comentaras un poco de cómo fue el desarrollo hoy en día, encontrarte con una historia que habían pasado unos años atrás, que golpeó muy fuerte tu vida y en el cual has tomado esa decisión de publicarlo. ¿Fue algún proceso de catarsis? Sí, yo creo que para todo escritor, independiente del género en el que trabaje, siempre hay mucho de su yo. Hay otro proceso de catarsis casi siempre. En este caso, aparte de la catarsis, iba acompañado esa necesidad imperiosa de plasmar muchos momentos, porque temía y temo de que si llego a la vejez, de repente mi memoria vaya a fallar. Y en el evento que eso suceda, tener a la mano este libro y empezar a revivir muchos momentos vividos con Camila. Camila, ¿por qué entregar esto? Esto como un legado, como un sueño, como una promesa, como decía Adriana en una publicación que hizo hoy, porque Camila no fue solamente mi hija, Camila también fue mi madre, fue mi amiga, fue mi alcahueta, fue mi cómplice para aventuras diarias, una niña de la que aprendí sobre fuerza y valentía. Si yo no hubiese recibido de ella eso, yo no estuviera hoy aquí como estoy frente a una cámara, una transmisión hablando de esto, porque ella me llenó de coraje todos los días. Y entonces, en honor a eso, Alfonso, en honor a ella, a su nombre, se publica este libro, Nombrarte para no olvidarte, y pensando en qué pudiera pasar mañana. Ojalá no suceda eso, pero para tener muchas vivencias aquí plasmadas. Dina, ¿te sientes complacida con todo lo que dijiste o hay algo más que te gustaría comentar sobre el libro, pero desde el punto de vista literario? ¿Sientes que faltó algo por decir? Bueno, mira, cuando una persona como yo tuve el privilegio de tener una niña por 8 años, 9 meses, 21 días, obviamente un libro de 232 páginas no es suficiente para todo lo que se vivió con ella. Entonces se convierte más en un compendio de momentos vividos que se van narrando. Es más, comienzo con el final. Casi siempre las historias comienzan por el comienzo, valga la redundancia. Esta comienza por el final. Eh, que si falta, claro que faltó cuando empecé a escribir este libro, y de hecho decidí separarlo. Hay un tomo 2. Si este me demoré 5 años en publicarlo, no sé cuánto me voy a demorar para el otro. Vamos a ver primero cómo es la receptividad de este libro, pero más allá de la receptividad era mi necesidad, como lo dije anteriormente. Pero a nivel literario, obviamente es un libro no acabado, como resulta con la poesía, que uno termina perfeccionando en unas segundas ediciones y demás. Es un libro no acabado en el que creo, y de hecho se ha hecho una preventa y hasta el momento nos ha ido bien en ese sentido, lo que quiere indicar que lo más seguro es que al contado de unos 2 meses estaremos publicando una segunda edición, Alfonso. Bueno, Dina, y desde el punto de vista literario, incursionar en el género de la novela, que tuvo una poeta bastante reconocida en el Caribe colombiano. También vemos que en el libro nos acompañan con unos textos Es poéticos para muy allá, mi amor. marcados.
en los cuales No sé, obviamente ahorita te digo. te desnudas como mujer, te desnudas como madre y también hablas de esa hija. ¿Sería posible de pronto que nos compartieras un texto de eso? Sí, mira, eso que tú dices es importante porque en esta novela, en este libro, yo no me desprendo de la mujer poeta porque prácticamente para mí la poesía no es escribir poemas, es mi modo de estar en la vida, eh, no es por asumirlo como más, sino que sencillamente soy poesía y eso lo vivo el día a día conforme veo las cosas. Bueno, mira, voy a compartir el poema con el que cierro el libro precisamente. Se titula Nombrarte para no olvidarte, el título del libro. Por si el tiempo percude mis ojos de sol, por si mi memoria enreda el hilo del tiempo, por si tu melodía es esquiva a mis oídos, por si sí o por si no, te nombro a diario, para que tu recuerdo no sea parte de unas páginas polvorientas con mi letra desteñida. Digo tu nombre para recordar que vives en la boca que te nombra y en la nocturna canción de la ausencia, cuando tu imagen se cuela con luminosidad en repetidos e interrumpidos sueños. Al nombrarte no te olvido, al nombrarte existes, al nombrarte vivo, no como cuando estabas, pero vivo. Te nombro para vivirte, vivo para nombrarte, nombrarte para no olvidarte. Hermoso texto. Tina, em, mi pequeña flor de Orión, así era la manera como tú nombrabas a Camila. ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué te marca en tu vida? Bueno, cuando yo era niña, me gustaba mucho acostarme sobre la grama y ver las nubes. Eso creo que lo hacemos, o lo hacían casi todos los niños en su momento. Hoy día pues está muy pegado a internet y demás. Pero en esa época que me tocó, era rico acostarse sobre la grama y mirar el cielo y empezar a buscar qué figura encontrábamos en las nubes. Con Camila tuvimos la oportunidad y el privilegio de vivir muchas noches estrelladas, de cielos despejados, y no encontrábamos o ella no buscaba figuras en las nubes, sino en las estrellas. Y una noche viendo precisamente donde estaba Orión, yo le explicaba qué era Orión a ella, sobre la constelación, las estrellas brillantes y todo este tema. Y o sea, nunca le dije que allí había la figura de un cazador, no le expliqué nada de eso, sencillamente le dije que encontraba ella allí y ella me decía que veía a una mariposa. Hay una mariposa, que había una flor con alas de mariposa. Yo le decía, pero espérate, Cami, ¿dónde? Sí, mamá, mira aquí. Y entonces empezaba a buscarme los puntos, cómo armaba esa flor con alas de mariposa. Ese día quedó bautizada entre los 3, 4 nombres, como la llamaba, Pequeña Flor de Orión. Vamos a aprovechar y quiero saludar a algunos amigos que están conectados con nosotros en esta virtualidad. René Burgos, desde Ciénaga de Oro, María José Palma Ortiz, desde la ciudad de Barranquilla, Irama Rodríguez, desde Villa Ramalío, provincia de Buenos Aires, en Argentina, Kevin Uribe, Janet Álvarez, desde Chilú, Córdoba, Eduard Loaiza, Sandra Pinzón Aguirre, Ramiro de la Esprideria, Sandra Pinzón, Adriana Acosta, Adriana, nuestra directora de contenido digital de la revista cultural María Mulata, Alfonso José Calvo Velázquez, William Arroyo Madrid, del Club Tierra Tejada. Bueno, Dina Luz, también hay una parte bastante interesante en el libro eh, donde nos tocas el tema de la cocina. Tú has sido bastante reconocida en este asunto de la cocina, pero también muestras otra parte y es el hecho de lo importante que es la cocina en este tejimaneje entre madre e hija. Cuéntanos algo sobre ese capítulo. Bueno, fíjate que esta es una pregunta importante para mí porque todas las personas que tuvieron la oportunidad de leer Conciertos sobre el Fuego se centraron mucho en el tercer capítulo del libro, que son los poemas eróticos, y no se detuvieron en los 2 capítulos anteriores. Y se dio la idea de pensar que el libro se concibió inicialmente por algún episodio que tuviera relación entre el fuego, cocina, fuego, cuerpos y demás a nivel erótico. Y resulta que el principio, la génesis del libro Conciertos sobre el Fuego fue Camila. Eh, Cuando Camila tenía 3 meses de edad, yo tenía mis obligaciones, a mí me correspondía hacer la cena todas las tardes.
Y yo, con tal de no desprenderme en ese tiempo que iba a estar en la cocina de mi hija, porque estábamos pegadas a toda hora, armé la forma para llevármela y en el mesón hice un espacio grande y la colocaba a mi lado en su cunita de mano, y ahí yo iba picando la verdura, lo que me correspondía, e iba cantándole, e iba hablándole. Es decir, que ella entró a la cocina desde muy niña. Cuando ya tuvo conciencia un poco más de lo que hacíamos, ella se iba conmigo ya sentada sobre el mesón con una tabla para picar y con un cuchillo especial que yo le había comprado para eso. Y ahí empezamos a vivir una experiencia maravillosa. Pero más allá de eso, Camila fue una niña que, a pesar de su edad, su corta edad, no se ponía a ver los muñequitos solamente que acostumbran a ver los niños, sino que le gustaba ver mucho History Channel, National Geographic, veía todos los canales de gourmet, de cocina, y ella me llamaba, y yo lo cuento en uno de los capítulos del libro, que ella había visto una receta y que ella quería que yo llegara a la casa para hacerla. Y yo llegaba y yo no sé cómo hacía, con una sola vez que se veía el programa, yo llegaba a la casa y ella estaba allí ya dispuesta para decirme, bueno, mamá, aquí están los ingredientes, vamos a cocinar un pollo a la naranja. Y yo le seguía a ella el orden de cómo hacer esa receta y terminábamos haciendo una receta deliciosa guiada por ella. Yo solamente era como su guía, su asistente ahí de cocina, pero ella era la chef, ella era la cocinera. Y de hecho, en Conciertos sobre el Fuego también hay un poema que se titula Cocinerita, que también está incluido en este libro. Ese es el origen de Conciertos sobre el Fuego, Alfonso, y obviamente lo traigo a colación en este libro, esos momentos que viví con ella en la cocina. ¿Crees tú que tu libro pueda servir de terapia para otras madres que pasaron por este momento? Bueno, no lo escribí pensando en que tenía que ser un libro motivacional o algo por el estilo, porque soy una de las personas que rechaza todos estos tipos de libros y por muchas razones, porque siempre he dicho que uno no tiene arreglada la vida y quiere arreglársela a otro, y tiene la vida desordenada y quiere llegar a otro para tratar de arreglársela. Algo en lo que siempre he estado como, pero en toda historia de vida de todas las personas, tú vas a encontrar algo que puede ser provecho para tu vida. Ten la plena seguridad que si de repente el señor Alberto mañana publica un libro relacionado con algo más de sus vivencias, no tanto hablando del colectivo, sino él, de allí vamos a aprender. Y en este libro, aunque no fue la intención, sí quedan muchos momentos de reflexión, muchos momentos de pausa, muchos momentos que se comparte también, porque Camila, en medio de su inocencia, también manejaba un nivel espiritual muy grande. Entonces, no solamente el libro, sino su vivencia, y cuando Camila estuvo conmigo fue un ejemplo para otros niños. De hecho, cuando constituí la Fundación Albricias, que su origen fue para trabajar por niños con cáncer, no fue una idea que nació de mí, fue de Camila. Cuando ella sencillamente estaban haciéndole quimioterapia, llegaba la enfermera jefe y me decía, Dina, hay una niña que está mal, está recién ingresando, acaban de enterarse que tiene cáncer, ¿cómo tú puedes ayudarle para que vayas a hablar con la mamá? Y Camila me decía, mamá, arréglame a mí, ponme bonita, que yo soy quien tiene que ir a hablar con esa niña. Y ella no le importaba estar recibiendo la quimioterapia, los químicos que a través de la canalización le ingresaban a su cuerpo, que le generaba calor, que le generaba náuseas, bueno, una cantidad de cosas. Y ella se levantaba y nosotros íbamos sosteniéndola para ella llegar a hablar a otra niña, motivarla a seguir adelante. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, creo que a muchas madres, no solamente con niños con enfermedades catastróficas, sino con aquellas que de repente están un poquito desapegadas de los hijos porque dejan que se conecten mucho tiempo a la internet, porque no hay esa interrelación familiar, y el tiempo es corto, Alfonso, porque nadie tiene asegurada la vida, y mucho menos en estos tiempos de pandemia, porque todos creemos que primero se van nuestros padres que los hijos, y resulta que ese orden se ha invertido, y en cualquier momento el hijo de cualquiera se puede ir, y de repente alguien puede decir, me faltó decirle un te amo. Tuve el privilegio y la gran ventaja que yo no me guardé un solo te amo con mi hija. Día a día, noche a noche, nos decimos mucho te amo. Entonces, ojalá que eso se sirva para aquellas personas que se reservan el poderle decir a los seres que aman, te amo, porque en estos tiempos de pandemia o en cualquier momento de la vida, nadie está asegurado estar aquí más del tiempo que está previsto este. Sí, Dina Luz, la vida es así.
La vida a diario nos enseña muchas cosas y por eso es importante, como tú lo dices, decir un te amo, un gracias, por favor, en el momento oportuno y no esperar a que las cosas sucedan. Maestro Adalberto Reales Utria, Sí, señor. en su libro número 25, eh, usted hace un análisis en uno de sus artículos sobre la política en tiempos de pandemia. Usted es un sociólogo bastante reconocido de la ciudad de Barranquilla, del Caribe colombiano, y sus publicaciones así lo hacen ver. Eh, Obviamente, una pregunta más que de peso es saber si nosotros estábamos preparados o estuvimos preparados. Hoy en día, después de todas las cosas, podemos seguir preparados ante esta pandemia o a cualquier pandemia que se vaya a salir. Pero esa no sería la pregunta porque para todos entendemos y por todo lo que hemos vivido en este año y el hecho que todavía estemos en pandemia es que no estuvimos ni estamos ni seguramente estaremos preparados. Pero la pregunta es, ¿usted cree que el Estado colombiano sí pudo hacer lo que hizo o le faltó mucho más por hacer? Mira, Alfonso, siempre hay algo por hacer. No obstante, creo que la pandemia tuvo un tratamiento distante de lo que hubiera podido ser. La política, cada uno de nuestros actos y acciones y concesiones está ligada a la política. Eh, el mundo con un sistema en donde prevalece una concepción neoliberal, eh, necesita que existan macropolíticas dirigidas a procurar el bienestar colectivo. Probablemente, probablemente muchos como yo piensan que debió estimularse una forma de política dirigida a que la gente tuviera sus propios medios para crear posibilidades. No obstante, fue amarrada a unas consideraciones de, de tipo bancario, quienes al final terminaron llevándose la mejor presa del sancocho. Eso significa que pudieron, por ejemplo, pagarle un sueldo, como hicieron otros países, a determinados sectores que se convirtieron en diseminadores del virus porque en su presupuesto de día a día tenían que salir a las calles y regresar en sus buses y todos esos contactos generaron contagios y al mismo tiempo las personas, independientemente de su voluntad, propiciaron, propiciaron el esparcimiento del virus. De manera pues que creo que pudieron hacerse cosas mejores. No obstante, ya hemos terminado prácticamente en el tercer puesto de los países que no manejaron bien en América Latina la pandemia. Este, eh, Aquí algunos presidentes fundamentados en su poder, por ejemplo, la primera potencia del mundo, con Donald Trump, sabemos que también terminaron con el récord de más de 600 muertos, perdón, de 600.000 muertos. Brasil, con un presidente también indiferente, alejado de los clamores colectivos, también terminó un país muy azotado por la pandemia, la India, México, etcétera. O sea, nosotros eh, fuimos víctimas en América Latina de poner más de 100.000 muertos, que es una cosa muy, muy desastrosa para un país de estos que de alguna manera necesita que se habiliten macropolíticas dirigidas y destinadas a procurar el desarrollo, pero no desde el punto de vista asistencialista como quisiera alguna gente,
sino propiciando los mecanismos y formas, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación. Yo manejo aquí en el libro esa concepción de cómo la educación es una damnificada de, del COVID. También miramos aquí cómo venimos la pandemia vino a develar eh, que no teníamos los elementos tecnológicos suficientes para que cualquier persona desde su vereda y con algún mecanismo tecnológico se pudiera articular a generar procesos de educación, ¿no? Para estudiar, para comunicarse. No, eso no ocurrió y creo que aún seguimos con las dificultades propias de que la educación presencial no se está dando porque las escuelas, muchas, no están habilitadas desde el punto de vista de las necesidades mínimas que se exigen para que los estudiantes puedan interactuar allí en ese espacio geográfico. Maestro, usted tocó un punto bastante álgido y es que durante esta pandemia se vivieron las elecciones en Estados Unidos. Y fíjese que hay una parte importante porque usted tocó el tema de Donald Trump. Obviamente Donald Trump ya quedó más que demostrado que fue uno de los presidentes más odiados por el pueblo norteamericano por sus políticas tan duras y más por su forma de ser, Sí. su forma tosca y autoritaria en algunos casos. Pero también no podemos negar que hay cosas que hoy en día dejan de tocar mucho ese sentido común en el que él, de su forma tan vulgar, por decirlo de esa manera, hizo ver. Por ejemplo, él tocó, diciéndole a la gente, el público, eh, porque también hay que tener en cuenta que era un presidente que no medía sus palabras, insultó a los chinos, al gobierno chino, y manifestó que el virus fue eh, creado en un laboratorio en China. Gran parte del gobierno se burló, otras personas y demás, y quedó así, como una locura más de Donald Trump. Pero hoy en día, hace no menos de 2 o 3 días, Biden estaba pidiéndole al Congreso la creación de una comisión para hacer ese estudio porque habían detectado que sí, en efecto, fue un virus que fue creado en China, que se salió de control y que podía convertirse quizás en un arma biológica. El punto de vista es, de esa manera en el cual nos vendieron a un Biden, se presentó un Biden como un eh, salvador de toda esa cantidad de muertos y de toda esa tragedia que está viviendo el gobierno de Estados Unidos en este año, finales del año pasado, inicios de este año y todo eso lo que conllevó ese proceso político y que hoy en día, después de todo eso, nos dimos cuenta que ni el uno ni el otro ha hecho gran cosa porque si es cierto que Biden ha puesto vacunas a diestra y siniestra, se ha convertido en una feria en Estados Unidos, ahora está otra vez llamando a los servidores públicos y al público en general que vuelvan a ese momento de tener el cuidado. En algunos estados se ha exigido nuevamente el uso del tapabocas y solicitando ya no una tercera, sino una cuarta vacuna. El punto es, Colombia, y usted lo toca en su libro, con toda esta corrupción de la pandemia, con todo este proceso de locura, tenemos un presidente que si ha sido, que si no ha sido, que si es el presidente, que si no es el presidente, de otro lado, personas opositores del Congreso que han atacado todo esto, pero uno de ellos está en Colombia y cuando regresan a Colombia les dio COVID en un lado y otra cosa. ¿Usted cree que esa política que se está manejando de buscar culpables donde no los hay, o el manejo que le hizo este presidente, sí va a cambiar algo la estructura o la política para el próximo año en Colombia, conociendo de que Colombia el próximo año tenemos esas elecciones? ¿Cree usted que la pandemia sí va a cambiar o está cambiando algo en la política de Colombia? ¿Sí va a haber cambios o solamente va a llegar nuevamente al olvido? Mira, Alfonso, la política se ha convertido en la excusa perfecta para que se denoste de las personas que participan en ella. Por ejemplo, casi nunca se analizan
las bondades de las propuestas, sino los defectos de quien las produce. Eso hace que en el mundo, y no solo en Colombia, sino en el mundo, se busca echarle la culpa de lo que ocurre, bueno o malo, a otros. Por ejemplo, yo entiendo que ese es un proceso político que va ligado a, a ciertos presidentes a generar su propio espacio publicitario para producir unos efectos. Realmente, lo mismo que ocurrió en Chernobyl, están pensando que ese precedente pudiera ser la razón por la cual en algún laboratorio en Wuhan pudo escaparse algún virus que produjo este coronavirus y esta pandemia. Yo personalmente creo que me atengo aún a lo que de pronto tiene alguna contundencia y firmeza, pero aún no se ha podido demostrar, por ejemplo, que el coronavirus es el resultado de algún descuido en algún laboratorio. Creo que mm, me afinco más a la existencia del consumo de algunos animales que se daban allí en el mercado de Hunan, en Wuhan, que los consumen y los chinos, y eso, por ejemplo, el murciélago, que para nosotros aquí no tenemos costumbre de consumirlo, allá se convierte en en un, en una presa demasiado apetecida. O el pangolín, que es donde presumiblemente pudo trasladarse a los humanos eh, el virus procedente del murciélago al pangolín y del pangolín como huésped trasladarlo al organismo humano. Creo más en esa hipótesis, porque de alguna forma, bueno, son dos potencias que están luchando por prevalecer, por tomar la delantera en relación a quien tiene más poder. Y de alguna forma, pues cada quien va buscando la manera de achacarle al otro las falencias que se pueden presentar desde el punto de vista de recoger en esta pandemia eh, eh, los perjuicios nocivos que hoy mm, nos invaden. En pocas palabras, se podría pensar que esa investigación que está pidiendo Donald Trump puede ser una cortina de humo. Perdón, que está pidiendo Biden, puede ser una cortina de humo. Lo que pasa es que los presidentes norteamericanos tienen un patrón en que se fundamentan. Por ejemplo, lo que de alguna forma produce un resultado apetecible para ellos tiene su continuidad independientemente que sea un demócrata o sea un republicano. Ellos, ustedes miran, por ejemplo, que las macropolíticas del medio ambiente, ellos casi nunca firmaban esos pactos que apuntan a, a reconciliar a los seres humanos con la naturaleza, porque de alguna forma perjudican o no es apetecible para sus altos, para sus empresas, para sus altos capitales. Entonces, ellos tienen muy pocas diferencias en su proceder y cualquiera pensaba que Biden era un poco más flexible, pues sigue con su misma política. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la misma política contra el narcotráfico, eh, presumiendo que eh, acabando utilizando esas políticas es posible acabarlo, pero nunca, por ejemplo, buscan unas macropolíticas diferentes que pudieran, por ejemplo, legalizarlo a efectos de desactivar esa bomba de tiempo. Entonces, eh,
yo percibo que siempre en ellos hay un transitar muy parecido que van recogiendo lo que produce algún tipo de resultado que produce impacto y este, asumen unas líneas de identidad en el manejo de ciertos sectores políticos, de ciertos eventos que presumen una política. Para los amigos que estén interesados en adquirir este libro, pueden, además de entrar en las redes de Santa Bárbara Editores, darse cuenta que hemos compartido los links en el portal de Amazon.com para los amigos que están fuera del país. Y para los amigos de aquí en Colombia, me gustaría, maestro, si es posible, usted nos diera las indicaciones de cómo conseguir este tratado. Bueno, ahí en internet yo he venido publicitando y publicando algunas cosas, pero mi teléfono está disponible justamente para quienes estén Bríndalo, interesados. por favor. Eh, el interno de casa es 301-5235 y uno de los personales 300-818-0946. Es eh, allí donde pudiera tener algún tipo de contacto de los interesados, llamar y posibilitar la manera de enviarlo o contactar primero y mandarle el número de cuenta a efectos de que consignen, ¿no? Así es, maestro. Dina Luz, eh, cocinerita, ese poema nos lo tienes que recitar. El problema es que no sé dónde está ahora. ¿Qué te No, digo? no, mira, Página mira, 155. y sin querer queriendo lo abrí ahí, no sabía dónde estaba. Bueno, cocinerita, espérate, me coloco los lentes. Bien, imagino que la cocina no está sola con sus ingredientes, con sus sartenes y sus vapores. Imagino que justo sobre el mesón está sentada, con la tabla para picar verduras sobre sus piernas. Suele suceder que mientras cocino, la cocina no está sola. Su recuerdo se impregna de olores y sabores inconfundibles. Su imagen viva en mi corazón sigue deleitándome con el perfume de la cebolla, el dulcecito de la zanahoria, lo harinoso de la yuca y el ñame, lo biche del queso, lo nutritivo del aguacate, la acidez jugosa del tomate. Es un placer ofrecerle a su recuerdo que el tiempo le impregna fuerza a mi sazón y que el paladar del comensal amigo sabe que mi alma queda en cada plato servido y ofrecido. En la cocina descubrí una obra de arte llamada María Camila. El creador, su padre eterno, y yo, su madre estacional. Los dos formamos a la cocinerita con la sazón más especial de mi vida. Aunque partió, sus olores merodean cada rincón de mi corazón. En la cocina descubrí una obra de arte llamada María Camila. Dina Luz, este libro también lo vas a presentar de manera presencial en la ciudad de Barranquilla. ¿Para cuándo será ese evento? Bueno, lo hemos programado para el 27 de agosto a las 7 de la noche en Barranquilla, sede Country, eso es en la calle 76 con 57, para los amigos que viven aquí en Barranquilla. Obviamente estaremos colocando la información respectiva tanto en las redes de Santa Bárbara como las mías personales, porque sí requerimos de las personas que nos confirmen los que van, hay que hacer un listado por este tema de protocolos, como dice el doctor Alberto, por la nueva realidad, que ya no se puede hacer un evento público completamente abierto, sino un evento público limitado, es decir, saber exactamente las personas que van para el distanciamiento social. Ese día no voy a hablar tanto yo, van a estar otras personas que van a compartir poemas del libro, que van a compartir vivencias, que van a relatar algunos de los momentos que están en esta publicación, Alfonso. Así es, Dina Luz. Viernes 27 de agosto. ¿Ya es la fecha definitiva? Si esa es la fecha definitiva, ay, se me olvidaba algo importante, Alfonso. Tres hacen parte de esta publicación, como lo dije al comienzo, Adriana, tú y por supuesto los empresarios que hicieron posible la publicación por la parte económica del libro.
sin dejar atrás que todas las personas que están aquí, que hacen parte del libro de la historia de vida con mi hija, que fueron fundamentales a la hora de escribir. Y queda un grupito que no quedó incluido en este libro, sino en el segundo tomo, que bueno, ahí sí ya no sé si la vida nos da más tiempo para publicarlo. Aprovecho para brindarles un saludo a Eduardo Sánchez Ortega en la ciudad de Valledupar. Hace un comentario bastante significativo. Los te amo que nacen del corazón se dan en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Este comentario muy puntual cuando estábamos hablando que a veces es importante decir la palabra exacta en el momento exacto, no guardarlo, siempre decir lo que se siente. Un saludo también especial a Pacheco Payares, a Catalina Pérez Gil, a Miriam Díaz Pérez, a Marta Navarro Betan también en la ciudad de Valledupar, Andrea Gómez Pineda en la ciudad de Bogotá, a Fausto Pérez Villarreal. Aprovecho también para decirle a nuestros amigos que el próximo lunes 16 de agosto, por este mismo canal, vamos a tener la presentación de los libros del universo a tu espíritu de Silvia Patricia Miranda Bermúdez y el libro La moral y los microbios son nada. El terreno es todo del filósofo William Salgado Escapa. Bueno, amigos, el tiempo ha sido muy generoso con nosotros en este momento. Siempre digo que el tiempo nos golpea, pero creo que esta charla que hemos tenido con estos dos autores han dado mucho que entender del porqué de estas obras. Queda preguntarle a Dina Luz dónde podemos conseguir su obra, si quiere darnos un teléfono o si quiere brindarnos sus redes, igual que al maestro Alberto Reales, para que compartamos con todos ustedes si están interesados en la adquisición de estas obras. Dina, Bueno, ¿qué? sí, en el caso mío, tanto por los canales de Santa Bárbara como mi teléfono, que también es un teléfono público que encuentran en todas las redes, 300-206-5543. El libro además ya está en Amazon. En estos días también se hará la publicación del enlace a través del cual pueden encontrarlo todos los amigos que están por fuera de Colombia. Y acá, pues directamente, o sea con Santa Bárbara o conmigo, lo pueden conseguir. Ya en redes sociales estaremos colocando más información al respecto, pero a partir de la fecha del 20 más o menos de agosto, un poquito más, ya el libro está disponible para venta. En efecto, maestro Alberto, sus Bueno, redes. yo dije ahorita que la mayoría de las redes, inclusive LinkedIn, y en Santa Bárbara, que es el epicentro donde emerge la ebullición de todas estas formas de decantar las ideas. Allí lo pueden solicitar. Creo que ya les di el número de teléfono, 300-818-0946 y 301-5235. Son teléfonos disponibles para el contacto y establecer el puente y mecanismo de hacerlo llegar. Maestro, un texto muy corto, algo muy corto, un consejo para tratar de terminar o de sobrevivir en esta pandemia desde su punto de vista de autor, de sociólogo, de investigador. Eh, estamos a puertas. ¿Sí cree usted que vamos a salir pronto de esto? Ahí siempre la esperanza, que es lo que menos se puede perder. Realmente las vacunas están cumpliendo su función y aspiramos a que se pueda vacunar el 35% de los 50 millones que tiene Colombia para tener una inmunidad de rebaño. Es probable que se tengan que asumir algunas medidas de encerramiento, eh, evitando, por ejemplo, que llegue gente de otros lugares que pudieran venir con el contagio. Pero el mundo se está cerrando prácticamente. Muchos países, Colombia, por ejemplo, no tiene acceso prácticamente a ciertos lugares del mundo, porque definitivamente la pandemia atemoriza y, y es cambiante, no tiene un proceder rectilíneo, sino que
siempre está desde el punto de vista dialéctico y van surgiendo cepas y a cada una de ellas viene con formas más agresivas, en fin, pero hay la esperanza que esto pudiera eh, aplacarse y tener permanentemente las formas de protección que se han venido implementando como el ABC diario de cómo podemos sobrevivir. Gracias, maestro. Dina, tus amigos, estamos esperando que te despidas de esta transmisión. Pues Alfonso, más que despedirme es darles la bienvenida a este libro, a que puedan leerlo, que dentro de poco muchos puedan tenerlo en sus manos y otros a través de las pantallas, sean del celular o computador. Invitarlos de manera especial al 27 de agosto, viernes 27 de agosto a las 7 de la noche en Barranquilla, pero antes, por favor, que me pasen quienes deseen asistir. Y más que, como digo, despedida, es bienvenida a mi libro, el libro literario más importante de mi vida, Nombrarte para no olvidarte, en homenaje a María Camila. Dar las gracias infinitas a Dios por esta oportunidad, por este espacio, Alfonso, por la Feria del Libro Internacional este año, Filbo Digital 2021, por estar aquí. Gracias, Alfonso. Bueno, las gracias son para ustedes, estos apreciados escritores que nos han acompañado, que han compartido con nosotros estas vivencias, estos mensajes tan significativos para nosotros, y para recordarle a los amigos que la próxima semana, el 16, 17, 18 y 19 de agosto, vamos a estar conectados por estos mismos canales en la presentación de diversos libros que están participando en la Filbo Digital 2021. Empezamos el lunes con los dos libros que ya había mencionado, de William Salgado de Cab y de nuestra amiga, que obviamente va a ser parte de este proceso y que es un libro de poesía bastante reconocido, a Silvia, que está conectado también, Silvia Patricia Miranda. Le recordamos la fecha del lunes 16 a las 7 de la noche. Todas las presentaciones de Santa Bárbara van a ser la otra semana a las 7 de la noche por estos canales. A los amigos de Corpete, a los amigos de la Cámara Colombiana del Libro, gracias por este espacio. Ha sido un momento bastante llamativo y obviamente a todos ustedes les agradecemos por tu participación en este significativo programa. Y sé que están acostumbrados a que sea siempre Dina, Adriana y los amigos de la producción de Encuentros María Mulata. No soy tan lindo como ellos, pero trato de poner mi mejor cara y mi mejor circunstancia. Y espero que también ustedes se sientan complacidos con esta charla. Una Te voy charla a interrumpir, pero lo has hecho muy bien. Gracias, gracias. Tiene cancha. Sí. Tiene cancha. Tiene cancha. Y tiene cría. Bueno, viendo ustedes es muy importante para mí. Muchísimas gracias, amigos y amigas, y esperamos encontrarnos en otra próxima transmisión el lunes 16. Que pasen una muy buena noche. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Alfonso. Buenas noches.